paz y amor para todos ustedes. El día de hoy quisiera examinar cuál es la diferencia entre juzgar, condenar y evaluar. Pues en el Nuevo Testamento, en otros libros espirituales, se habla mucho de no juzgar, de no condenar a las personas. Y eso se convirtió incluso en una tendencia, ¿no? Muy a menudo vemos esa frase que solo observamos y no juzgamos, ¿no? Entonces, quisiera aclarar cuál es la diferencia entre, por ejemplo, observar o evaluar y juzgar, ¿no? Y la diferencia es muy obvia para las personas que ya han recorrido una gran parte del camino espiritual, pero no es tan clara para la gran mayoría de las personas. Y muy a menudo, justamente en ese ámbito espiritual, cualquier crítica que tú expresas, cualquier juicio, cualquier opinión que tú expresas, ya es condenada. O sea, los que dicen que no hay que condenar son los primeros en condenar a veces. Es percibida como el juzgar, como criticar de una forma negativa y como condenar. Entonces, hay que separar esos dos verbos, esos dos conceptos, ¿no? Juzgar, condenar, observar y evaluar, ¿no? Entonces, la diferencia principal está en el estado emocional de uno. Cuando yo juzgo, cuando yo condeno, eso implica ciertas emociones negativas. Entonces la persona que lo hace entra en un estado negativo emocional, como el enojo, la ira, y condena enfáticamente a otra persona o a su conducta, a ciertas acciones. Entonces es un estado negativo emocional. Es un estado cuando uno no habla desde la paz, cuando uno no habla desde amor, no habla desde imparcialidad, sino esa emoción negativa en cierto sentido influye en su criterio, ¿no? Y podemos observar esos casos cuando la persona empieza, ay, este maldito, y ¿por qué lo hice? Qué malo, y, o sea, implica toda una cadena de las emociones de diferente intensidad, ¿no? Puede ser una intensidad bastante baja, pero detrás siempre hay un estado emocional negativo. En cambio, cuando observamos o evaluamos, no hay ese estado emocional. Permanecemos en un estado de paz, permanecemos en un estado de amor, permanecemos en un estado positivo, emocional positivo. Entonces, no hay ese impacto energético, emocional sobre otra persona. Porque hay que entender, y yo lo repito constantemente, que todas nuestras emociones negativas, bueno, y positivas también, impactan a otras personas a las cuales están dirigidas. Entonces, si experimentamos emociones negativas, que es la energía negativa, dirigimos esa energía hacia esas personas. Y también esas emociones negativas impactan a nosotros también, al nivel de salud, a nivel de salud psíquica, a nivel de salud corporal. Entonces estamos haciendo daño a nosotros y a otras personas. Cuando evaluamos algo imparcialmente, sin las emociones negativas, simplemente estamos examinando la situación. Examinamos cómo es la persona, sus cualidades, examinamos, por ejemplo, las acciones de otras personas de acuerdo a lo espiritual, ¿no? Al desarrollo, a la evolución espiritual, si están de acuerdo
a los principios éticos, a los valores éticos y así sucesivamente. Y es necesario aprender a evaluar a las personas, a sus acciones, a diferentes fenómenos de una manera imparcial, porque eso nos puede ayudar muchísimo en nuestro camino espiritual y en la vida en general. Si evaluamos a las personas como son, si evaluamos sus acciones, podemos encontrar las mejores maneras de interactuar con esas personas, de a lo mejor contraponer y mitigar el efecto negativo de sus acciones, de no repetir el mal que hacen esas personas, de no entrar en mismos patrones negativos, destructivos que tienen estas personas y así por el estilo. El ejemplo que puedo dar es muy sencillo. Supongamos que soy un ingeniero acuático y estoy en un puerto y veo un barco y veo las fallas que tiene este barco. Y entiendo que si yo no hablo de esas fallas, o sea, si no aviso a la persona, al dueño de ese barco, al personal, al equipaje, no es equipaje, el equipo de este barco sobre esas fallas, ese barco puede hundirse. Entonces, puedo empezar a, no sé, gritar desde el enojo, desde el descontento. ¿Quién hizo ese barco? ¿Cómo es posible que tiene todas esas fallas? Estoy tratando de imitar esos estados negativos, no me sale muy bien, pero bueno, estoy intentando, ¿no? Y eso sería juzgar, eso sería condenar a la persona, al personal. ¿Cómo es posible que se pasaron por alto todo esto? O puedo, desde la calma, desde un estado pacífico, acercarme e indicar que, mira, esto no está bien, este barco corre peligro si no eliminan esas fallas, ¿no? Entonces, hay que entender esa gran diferencia. Sí podemos evaluar a las personas, sí podemos incluso criticar a las personas en sus acciones, porque eso permite a esas personas a mejorar. Eso permite mejorarme a mí también, porque puedo aprender de eso y puede ayudar a otras personas a ver esas fallas y también mejorar. Pero hay que evitar esa parte negativa emocional. O sea, también es aconsejable no entrar mucho en la crítica al principio del camino espiritual, ¿no? Y por eso Jesús dijo que muchas personas tienen un tronco dentro de su ojo, o como es la frase, que muchas personas, sí, tienen un tronco en su ojo, no recuerdo las palabras exactas, lo siento mucho, y se fijan en una astilla en el ojo del otro. O sea, están llenos de contradicciones, de imperfecciones, de defectos, de tendencias negativas, de malos hábitos, y se ponen a criticar al otro. Y hay un mecanismo detrás de esto, es el mecanismo del ego, ¿no? El ego trata de enfocarse en el otro para evitar su propia transformación, ¿no? O sea, hablando brevemente, eso podemos examinar en algún otro video. Entonces, en el camino espiritual, al inicio, especialmente cuando no sabemos controlar nuestras emociones, no sabemos permanecer en esa paz estable, es mejor evitar a criticar a los demás y evaluar o juzgar a los demás, ¿no? O sea, evaluar en este caso podría convertirse en juzgar, porque no tenemos ese control mental. Pero cuando, mental y emocional, pero cuando ya hemos avanzado muchísimo en el camino,
Cuando ya hemos transformado, eliminado la gran parte de nuestras imperfecciones, pero siempre se puede mejorar aún más, ¿no? El camino espiritual es infinito y nadie debe pensar jamás que alcanzó ya la cumbre y ya no tiene que hacer nada y solo tiene que sentarse en el trono y disfrutar de su grandeza. No, eso es una actitud totalmente egoísta que viene del ego espiritual. Siempre podemos mejorar, siempre podemos desarrollar nuevas capacidades, adquirir nuevo conocimiento, hacer nuestros estados del alma mucho más estables, expandidos, profundos. Entonces, cuando uno ya atravesó la gran parte del camino, ya sabe de muchas trampas del ego o en general que existen en ese camino, muchos callejones sin salida y así por el estilo, realmente sí puede criticar a los demás porque además no pierde ese estado de paz, no pierde ese estado de amor al criticar a los demás. Y claro, por supuesto, la crítica siempre debe ser constructiva. No debemos criticar solo por criticar. Y otra peculiaridad, bueno, ese es un poco fuera del tema principal, que tienen las personas verdaderamente espirituales, las personas genuinamente espirituales, auténticamente espirituales, es que a esas personas les encanta la crítica. Les encanta cuando les critican porque una persona genuinamente espiritual busca mejorar constantemente. Y a veces uno no ve sus propias imperfecciones, no ve sus propios defectos. Son muy visibles desde afuera para los demás, pero uno, como esos defectos, esas imperfecciones, esas cualidades negativas forman parte del uno, no siempre se da cuenta. Por eso, todas las personas verdaderamente espirituales que practican el camino espiritual de una forma auténtica, buscan que les critiquen, o sea, no evitan la crítica, no escapan de la crítica. Por supuesto, hay diferentes tipos de la crítica. Hay crítica constructiva que les ayuda a mejorar y hay crítica destructiva, pero esas personas, las personas que realmente quieren mejorar, quieren avanzar en el camino espiritual, incluso aprovechan de la crítica destructiva, porque esa crítica al fin y al cabo va quebrando el ego. No es una crítica que les permite descubrir algo en ellos, pero en cierto sentido son como golpes al ego, ¿no? Y esos golpes ayudan al fin y al cabo igual a mejorar. Entonces esas personas no reaccionan a esa crítica de una forma negativa, sino con una sonrisa, con una apreciación incluso, ¿no? O sea, agradecen por crítica positiva, constructiva y por crítica negativa, destructiva, porque al fin y al cabo, como ya dije, esa crítica les ayuda a mejorar. Y siempre, siempre podemos mejorar. Quiero volver a repetir porque es muy importante. Muchas personas en el camino espiritual caen en esa trampa de que ya llegué a cierto nivel de perfección, a cierto nivel de desarrollo, ya soy perfecto, ya soy ideal, ya no tengo fallas. Y ese pensamiento es el pensamiento que inicia la degradación, que inicia la caída en el camino espiritual. Entonces, bueno, les mando mucha paz, mucho amor. Siempre es un gusto compartir con todos ustedes la poca experiencia que tengo, el poco conocimiento que tengo. Y les mando un gran abrazo también.
amor y paz y nos vemos en los siguientes videos.